Y cuando este me invitó a charlar hoy, me dijo que hable de sociedad del conocimiento. Digo que hable de sociedad del conocimiento, que es un tema que hace rato que discutimos en diferentes espacios de intercambio filosófico alrededor de diferentes tipos de brebajes. Y no solamente en términos de la grandilocuencia de hablar de sociedades o de sociedades y de las implicancias culturales y políticas, y teniendo en cuenta dónde estamos y de qué es la importancia de la cual decidimos hablar en un comité o en un espacio de debate político sobre sociedad del conocimiento, tiene que ver con cruzar algunas cosas que a veces nos pasan por delante o nos pasan alrededor y nosotros no nos detenemos a interpretar o no nos damos el espacio de reflexionar sobre por qué se dan esas cosas. Y muchas veces lo que tiene que ver con los procesos culturales y con los procesos donde se pierde la línea de interpretación si lo que está pasando es político, es social, es algo que tiene que ver con cosas estructurales que se dan en nuestro país, son situaciones que tienen que ver con realidades globales, es decir, muchas veces la realidad nos pasa por encima y no nos sentamos a reflexionar en serio dónde está la raíz de todas estas cosas, ¿no? Desde dónde surgen los puntos de quiebre que hacen que la realidad, la historia, nuestro país, nuestro contexto, nuestra ciudad termine actuando, termine siendo involucrada en fenómenos sociales que son distintos a los que se daban antes, ¿no? Y eso es uno de los puntos quizás para arrancar a social y culturalmente, son distintos a los que se daban antes. Digo, esa es una primera cosa que podemos dejar más o menos en claro, que las revoluciones sociales o las revoluciones políticas o las modificaciones en las instituciones no son las mismas que pasaban hace un cierto tiempo. Pero primero, si hablamos de sociedad del conocimiento, tenemos que decir qué decimos por sociedad y qué decimos por conocimiento. Sociedad, me voy a hacer cargo, lo acabo de googlear y acabo de tomar la definición de Wikipedia, que dice que es un concepto polisémico. Polisémico es una palabra que a mí me encanta. Algo polisémico es algo que tiene varios sentidos, ¿no? Varios significados a la vez. Y es una palabra, un concepto polisémico que designa un tipo de agrupación de individuos que se produce entre los humanos. Podemos decir una red social también es eso, que una comunidad también es eso, que una familia también es eso, pero la particularidad de una sociedad respecto de otras formas de denominar conjuntos de personas es que la relación, y acá nos cito Wikipedia, que se establece entre los individuos supera la manera de transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y cooperación. Y acá es donde la comunicación empieza a tener un rol central en lo que nosotros consideramos una sociedad. Y de alguna forma estos procesos de persistencia y transmisión de conocimientos, de información, de hábitos en ese conjunto de personas, podemos empezar a calificarlo como cultura, ¿no? Digo, como el conjunto de hábitos, de relaciones, de arquetipos, de paradigmas que hacen a una sociedad. Y ahí de nuevo nos vamos de la idea de nación, nos vamos de la idea de Estado, de familia, pensamos en sociedades. Entonces, cuando hablamos de sociedad del conocimiento, hablamos de algo que nos trasciende más allá de nuestras barreras institucionales, si quieren. Que no necesariamente compartimos por ser parte de un territorio, sino que compartimos por compartir otras cosas, de la que somos parte por compartir otras cosas que van más allá de lo institucional y que tiene más que ver con lo cultural. Eso por la sociedad, y nos queda el otro concepto central, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento? Lucha, ¿qué es el conocimiento? No, perdón. Un saber. Un saber. ¿Ese? Saber pasa que puede ser. El tema es que también es polisémico. Me imagino, por eso. Un conocimiento puede ser digamos, en términos técnicos prácticos o en términos
filosófico, digamos, ¿no? Me imagino que La tiene como noción sobre la... Fue más epistemológica. Sí, a ver, una forma de explicar el conocimiento es verlo como parte de una cadena de valor. Como parte de una cadena de valor que parte de los datos. Digo, el dato es algo abstraído. Un 6 es un dato. Un 6 puesto en algún lugar es un dato. Tiene una carga de información, pero una carga de información bastante baja. ¿No? De una palabra es un dato. Bueno, ese dato tiene un camino, puede recorrer un camino que le vaya agregando valor. Y eso quizás nosotros lo podemos asociar más fácil a pensar en términos de imágenes. No digo, una imagen en un plano uno sabe que tiene dos dimensiones. ¿No? Tiene el alto y tiene el ancho, y a través de esas dos dimensiones nosotros vamos a ir por poder moviendo. Bueno, el dato, si se quiere, es una sola dimensión. Es una sola línea que tiene alguna carga de información. Bueno, justamente ese dato, para que sea información, tiene que empezar a cruzarse, necesita otra dimensión, necesita otro espacio a través del cual nosotros lo veamos. Si a este 6 yo le agrego un porcentaje, yo le estoy agregando más información. Si yo ese 6, sé que además de 6 es un 6%, y que ese 6% además es la variación de precios entre un mes y el otro, yo le estoy empezando a agregar capas de información. Y esas diferentes capas de información, a medida que yo la voy relacionando, como por ejemplo que ese 6% es la variación entre el conjunto de precios de este mes y el mes del año pasado, y yo le estoy agregando cada vez más valor. A medida que yo le voy agregando valor, ese dato pasa a ser información y pasa a ser para mí conocimiento. A medida que yo le voy agregando capas a ese número, empieza a darme a mí la capacidad de conocimiento. En términos de lo que hoy nosotros vivimos en estos ámbitos digitalizados, en la mayor parte de nuestros hábitos y costumbres diarias, esto tiene que ver quizás con pasar de el Word al Excel. Bien, yo en el Word tengo datos, tengo informaciones en forma de palabras. Si yo eso lo empiezo a relacionar, lo empiezo a cruzar y empiezo a incorporar esta lógica de filas y de columnas, empiezo a ver cómo se empiezan a hablar entre sí esa información. Empiezo a ver cómo esos números me muestran algo un año, me muestran otra cosa el otro año, y así voy agregándole capas a la información. ¿Y por qué pensamos y dedicamos tanto a la información? Bueno, porque si hablamos de la sociedad del conocimiento, estamos diciendo que necesariamente estos procesos de agregarle valor a la información son centrales para definir al mundo en el que vivimos, ¿no? Hace un tiempo hablábamos de el posmodernismo, por alguna forma de interpretarlo, de la sociedad postindustrial, y previamente a eso del modernismo y de la sociedad industrial. Y hoy hablamos de sociedad de la información, sociedad del conocimiento, y hay, obviamente, como estamos durante el proceso de cambio, las definiciones conceptuales no son tan claras, pero hay una constante de alguna forma que está cambiando a través de los años y que está asociada a ciertos procesos que tienen que ver con la ingeniería, que nos argumentan o nos dan a que sea algún indicio de cómo es que esta información, cómo es que la relevancia del volumen de la información está cambiando la sociedad. Hay una ley que se llama la ley de Moore, que dice que aproximadamente cada 18 meses el volumen de procesamiento y de almacenamiento de información que tiene la sociedad se duplica. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, en términos literales, es que se duplica el número de transistores dentro de un circuito integrado. Quiere decir eso que la capacidad computacional que tiene la sociedad de almacenar y procesar información se va duplicando cada 2 años, más o menos.
la máquina sindical inicial? Porque, claro, tiene más de 18 años y se siente, más de 18 meses y se siente abatida por el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, más allá de la ley de Moore, que es un proceso informático y que nace de IBM y de las grandes empresas que de alguna forma hacen al contexto tecnológico que nosotros conocemos hoy, esto también arranca de un proceso muy anterior que tiene que ver con la forma en la cual la sociedad accede a la información, accede al conocimiento y fundamentalmente lo reproduce. Y nosotros tenemos, en principio, y la gnosiología, que es la rama de la ciencia que se dedica a estudiar el conocimiento y la forma de acceder al conocimiento, tenemos 4 formas, pueden ser más, pueden ser menos, según el autor, según diferentes cuestiones, 4 formas de acceder a la información, como personas, como seres humanos. Una de ellas es a través de los sentidos. Lo que vemos nosotros lo procesamos como información, lo que sentimos, lo que olemos, lo que tocamos, es una forma de acceder a la información. Otra de ellas es por la intuición. Esto de sentí que me iba a pasar esto, sentí que para mí iba por ese lado, y la intuición entra en las formas quizás más asociadas como la fe. La fe también es una forma de acceder al conocimiento. Es una forma de tomar verdades e incorporarlas e interpretarlas como, o tomar mensajes e incorporarlos e interpretarlos como verdades. ¿Veis? No, ya. Entonces decíamos que teníamos los sentidos, tenemos la intuición, tenemos la fe y tenemos quizás la más importante y la más explotada en los últimos años, que es la razón. Pero la razón también es una forma de acceder al conocimiento. Nosotros a través de la razón ya no solamente incorporamos la información o la sentimos o creemos en ella, sino que además la generamos. Bien, a través de procesos cognitivos, racionales, empezamos a generar información. Pero ahí estamos hablando de alguna forma solamente del acceso a la información, de cómo nosotros accedemos a la información. Pero hay un tema que es central y que está en el medio de todo esto, que es cómo almacenamos la información. Y justamente grandes cambios que se han dado en la tecnología, grandes cambios que nosotros hoy hacen a la sociedad en la que vivimos, tiene que ver con cómo la humanidad ha generado dispositivos para almacenar la información. La historia nace a partir de que encontramos, y la historia moderna, lo que hoy entendemos como historia, nace a partir de que encontramos piezas escritas que describen lo que pasó en tiempos anteriores. Los hallazgos culturales de entender y reproducir cómo culturas previas a la nuestra en términos temporales se desarrollaron tienen que ver con las formas en las cuales almacenaban la información, desde las pinturas rupestres hasta los papiros, hasta diferentes espacios o plataformas donde se trasladaba esa información. Y acá, y en términos de comunicación, entra un tema que no es menor y que es los códigos. Y además de información, obviamente que para poder saber qué es esa información que estaba ahí, yo necesito un código. Y hay grandes procesos culturales, grandes procesos sociales, grandes procesos políticos que nos hemos perdido de aprender, de interpretar, de conocer, porque o no se almacenaron o no tenemos los códigos todavía como para interpretarlos. Y con los jeroglíficos y las primeras descripciones de la realidad de Egipto nos pasa eso todavía. No tenemos la piedra Rosetta, ¿no? Que fue una de las primeras formas de interpretar los lenguajes antiguos, que era
un código donde estaba escrito de la misma forma, perdón, el mismo texto en diferentes idiomas. Entonces, a través de cruzar e interpretar, se pudo después reproducir e interpretar un montón de otros textos previos. Pero también hay una cuestión que no es menor, es que esa forma en la que las sociedades van reproduciendo o interpretando o representando su realidad, también habla de ellas mismas. Es decir, no por nada las pinturas rupestres fueron una época, no por nada los jeroglíficos fueron otra época, y no por nada hoy cualquiera de nosotros puede sacar fotos con un celular y almacenar niveles de información que antes eran impensados, con un nivel de detalle que antes era impensado. Quizás uno de los primeros puntos de quiebre tiene que ver de nuevo con esta diferencia entre las formas de acceder al conocimiento que tienen que ver con la razón y las que no tienen que ver con la razón. Está claro, la razón y el razonamiento surgen de las primeras civilizaciones, que podríamos decir con los primeros esposos democráticos, Grecia, Roma, los filósofos, ¿no? Digo, esas también democracias que hay que reconocerlas como imperfectas. Digo, esos demócratas, esos 30.000 ciudadanos vivos que tenían el derecho de votar y de opinar, también tenían el derecho del ocio y el derecho de filosofar porque tenían esclavos que cumplían con sus tareas. Pero cuando los conceptos de estas ideas griegas originarias de que todos eran iguales y de que todos podían expresarse y que la expresión de uno podía impactar en el otro y generar un cambio que de alguna forma defina el rumbo de nuestra sociedad, como era lo que pasaba en el Ágora, en la plaza pública griega. Y esas ideas fueron reinterpretadas varios siglos después, en el comienzo de lo que hace un rato mencionaba como la modernidad. La modernidad surge a la par de dos grandes procesos, uno más de corte social y otro más de corte económico, pero que tiene que ver con la Revolución Francesa por un lado y esta reinterpretación sobre el rol entre el poder y la ciudadanía que el contrato social de Rousseau plantea como una relación entre pares, por un lado, y por el otro lado por la creación de la máquina, ¿no? de la revolución industrial y de la fuerza del hombre ya reproducida no solamente en su capacidad de trabajo, sino en su capacidad de generar herramientas que cada vez tengan una capacidad de producción mayor. Estos dos planteos, el de la revolución industrial y el de la revolución francesa, tienen un mismo origen, que es el de nuevo, aplicar la razón a la interpretación de la sociedad que nos rodea. Es aplicar la razón a aquello que antes explicábamos a través de entender la relación entre el ciudadano o el súbdito y el monarca como algo que interpretábamos solamente a través de la fe. No nos debatíamos como sociedad en ese momento sobre por qué el otro tiene el poder y por qué yo no lo tengo. Digo, esa pregunta es una pregunta racional. Lo mismo con las capacidades de producción, ¿no? Con el nacimiento de la revolución industrial. El hecho es que, y esta foto, esta imagen, esta pintura, en realidad la reproducción de la pintura no es por nada, es que así como veíamos recién en los jeroglíficos que la representación de la realidad tenía que ver con la forma en la cual las personas la interpretaban realmente, uno de los hechos más interesantes y que tienen que ver quizás con el mundo que nosotros conocemos hoy, aunque no nos demos cuenta, es la ilustración, los primeros esbozos del modernismo también tienen aparejados un impacto en lo cultural y en la representación que es la perspectiva. Es decir,
las personas ya no solamente interpretaban el mundo como veíamos antes, en términos de relaciones, en términos de qué es lo que representaban los hechos o las personas para uno, digo, en términos de representación pura, sino que ahora interpretaban la realidad, el momento, no solamente las relaciones, no solamente los fenómenos que se daban. Interpretaban la realidad a través de herramientas matemáticas, como es la perspectiva, aplicada a un proceso pictórico, aplicada a un proceso de mostrar una idea, mostrar una imagen. Cuando ustedes ven las representaciones pictóricas previas a la iluminación, lo que estaba arriba era lo divino y lo que estaba abajo era lo terrenal. No existía esta distribución del espacio geométrica que nos plantea la ilustración. Y cuando pensamos de nuevo en la Revolución Francesa, pensamos en esta imagen o en alguna derivado de ella. Diferentes expresiones que tienen que ver con cómo se almacenó el momento, cómo se representó lo que políticamente estaba pasando, lo que socialmente estaba pasando, institucionalmente estaba pasando, cómo trascendió a través de las imágenes. Y en esas imágenes, y quizás por eso es lo importante de esta pintura de Lacroix, digo, no son solamente imágenes gráficas, sino también son imágenes que tienen una carga de sentido que puede ir por otro lado. Un cuento de Navidad de Charles Dickens, ¿se acuerdan del cuento de la historia? Dios, la Navidad que está viviendo una persona que trabaja para un capitalista en Londres en mitades o principios del siglo XIX, y que tiene que ver con cuál es el impacto de la revolución industrial, cómo hay gente que empieza a acumular capital y hay gente que empieza a moverse hacia los grandes centros urbanos y empieza a sentirse afectado por ese... Esto digo, antes del capitalismo existía el mercantilismo, nada más, ¿no? Digo, solamente la riqueza del mundo era dada, era una porción que tenía que ver con cómo se repartía el metal, ¿no? Pero acá se empezó a generar riqueza. Y esa generación de riqueza, como todos sabemos, ha tenido etapas más desiguales que otras que han sido peor de desiguales, ¿no? Y justamente, obviamente, al aparecer estos procesos, a darse las primeras burguesías, digo, también empiezan a surgir las críticas. Y esas críticas, en términos políticos, o en términos sociológicos, en términos hasta filosóficos, quizás desencarnaban Engels y Marx, uno de los grandes letristas de lo que después fue la revolución bolchevique, que tiene que ver con las primeras apariciones de comunismo, de socialismo. Digo, pero no es distinta la crítica que hacían en términos filosóficos Engels y Marx que la que hacía Dickens en sus libros, en sus novelas. Y no es por nada, digo, compartían birras en los bares de Londres, literalmente. Los procesos de expresión a través de los cuales la sociedad refleja lo que le pasa tiene que ver con cargas ideológicas, tiene que ver con críticas sociales y tiene que ver además con la representación de voces que a veces no tienen otro ámbito y que a veces se reproducen a través de los canales culturales. Este personaje es Marinetti. Marinetti fue el fundador de la escuela futurista, que es una escuela artística de principios del siglo XX en Italia, con raíces anarquistas, que discutía el rol del Estado, que discutía el rol de las instituciones, que discutía fundamentalmente el capitalismo que estaba yendo desde Inglaterra hacia el resto de Europa. Y fue el candidato a vicepresidente de Mussolini, además. Digo, Cuando
Mussolini viene del Partido Comunista. Viene del Partido Comunista, digo, era la pata anarquista del frente que arma el Duce para ganar las elecciones luego del partido de Esta era la pata anarquista. Y así como el anarquismo en Italia impactó en procesos culturales que terminaron derivando en el Duce y los procesos fachos que de alguna forma sirvieron para apuntalar el nazismo y el gran quiebre que hubo en Europa a mediados del siglo pasado. Pero también el anarquismo es el surgimiento de Marcel Duchamp y de las primeras expresiones artísticas que discutían la realidad también. Marcel Duchamp, esta es una obra que se presentó en el año... Es un migitorio que fue presentado como migitorio en una caja hacia una exposición artística y se dio un gran debate sobre ¿es esto arte o no? El tema es, el mensaje era dar la discusión sobre si esto es arte o no, y era fundamental, es el mundo que nos rodea, el lugar donde estamos cómodos o no. Digo, es hacernos sentir incómodos con aquello que naturalmente incorporamos como parte de nuestra vida cotidiana. Digo, esto es lógico en cierto lugar, pero en una galería de arte es lógico o no. ¿Por qué? Si hay un logo que lo pone ahí, es arte. Nada, las discusiones sobre los límites del arte son cosas peores, complejas, sin lugar a dudas. Digo, pero así como Marcel Duchamp quizás es el origen, es también la obra de personas como Andy Warhol. Digo, el planteo sobre la cultura pop que hace Andy Warhol desde otra reproducción de esa cultura pop y sin irnos tan lejos, Marta Minujín. Digo, pero también digo, las obras de Marta Minujín, o las obras de otros artistas que han discutido de alguna forma el sentido que tiene la cultura popular en términos de reproducción de cultura. Digo, ¿por qué es que el consumismo, no sé si ven Mad Men, ¿verdad? Si ven Mad Men, digo, vean Mad Men, porque no solamente es interesante para ver cómo la gente antes fumaba y tomaba en sus horarios laborales, es muy interesante ver la visión que tenía la sociedad sobre aquellos que se dedicaban a hacer publicidad. Eran la encarnación del capitalismo. Eran la encarnación de aquellos que te quieren cambiar la mente, que quieren alterar los valores familiares, que quieren que mis productos que tus productos modifiquen mi familia, modifiquen mis hábitos. Eso que nosotros hoy tenemos tan naturalmente aceptado, que cualquiera nos pueda a nosotros estar vendiendo un producto cuando nos está diciendo otra cosa, en un momento fue discutido. Quizás es más complejo pensar que hoy no lo discutimos. Pero de alguna forma lo que veníamos haciendo era contando una historia que tenía que ver con, o que tiene que ver con la forma en la que las sociedades se van representando a sí mismas, van contando su historia a medida que la van viviendo. Este personaje que es Marshall McLuhan y que es quizás lo que hoy podríamos llamar un determinista tecnológico, una persona que hace muchos análisis centrados en cómo la técnica, es decir, cómo los desarrollos propios de la humanidad van cambiando a la humanidad. Pues hay otras corrientes que en realidad interpretan o pretenden interpretar que el origen no está en la técnica, sino en que los procesos sociales son los que generan la técnica, ¿no? Que es una discusión nunca terminada de saldar, es el huevo y la gallina, ¿no? Pero Marshall McLuhan de alguna forma planteó algunas de las cuestiones que hoy hacen a
la sociedad en la que vivimos, el contexto social y cultural en el que vivimos. En varios libros, cuando hablaba de la aldea global, quizás es algo de lo central, cuando hablaba de un concepto que es muy interesante, que es que el medio es el mensaje. El libro, además, para interpelar, plantea que el medio es el masaje, ni siquiera el mensaje. Pero cuando nosotros elegimos plantear una idea, un concepto, un mensaje a través de un medio, estamos tomando una decisión ideológica. Cuando nosotros elegimos hacer el valor que tiene un dispositivo para tener la mano, en términos de que, obviamente, tiene una carga estética, puede tener una carga de herencia, puede tener una carga de afecto, un montón de otras cosas. Pero en términos de la funcionalidad, hoy la hora está en todos lados. En la esquina de cualquier pantalla que miremos, sea un televisor, una computadora, un teléfono celular, tenemos la hora. Es decir, más allá de que querramos o no, que nos guste o no, no tenemos la necesidad de tener un dispositivo en términos de tecnología que nos diga la hora. ¿Cuántos se acuerdan el número de teléfono de dos amigos? No, vos tenés problemas. Sos un romántico. Yo soy de mi mamá. Bueno. ¿El del estudio de electricidad se cuenta? Claro, no. El de mi mamá y el de No, porque miedo la tecnología. No, a ver, lo importante ya no es almacenar la información. Lo importante es saber cómo la uso. ¿Cuáles son mis vías de acceso para que me dé valor a mi vida? Bueno, en ese sentido, digo, un teléfono celular hoy resuelve muchas de las problemáticas en términos de acceso a la información que hemos tenido como sociedad durante cientos de años. Y este gordito simpaticón, que es Henry Jenkins, habla de un concepto que para mí es trascendental para comprender el mundo que vivimos hoy, que es que desde el modernismo y desde el posmodernismo, de estas dos etapas de alguna forma que podemos llamar como antesala del mundo en el que vivimos hoy, la lógica de los medios en general tiene que ver con algo que, y acá me voy a poner en marxista, ¿no? Digo, las herramientas de producción y de distribución de la información y el conocimiento estaban en manos de muy pocos. Los medios. Los medios o los dueños de los medios, ¿no? que es más importante todavía. Las capacidades de producción entonces, y de distribución estaban muy pocos y eran muchos los que eran audiencia, los que eran demandantes. ¿Estás lloviendo? Sí, Ahí fuera asado. Estamos en vivo para. Es decir, en el modernismo y el posmodernismo, la imprenta, la radio, la televisión, los diarios, las revistas, eran pocos los que decidían qué era lo que se decía ahí, cuál era el mensaje que se reproducía en esos medios. Por un lado, lo que llamamos cultura de masas, medios de masas, y por el otro lado, cada uno de esos medios era, además de una plataforma, es decir, un diario, un papel, que era algo físico, una radio, un aparato así de grande que se ponía en el medio del living en su momento, un televisor también, un aparato así de grande con una pantalla así de chiquita. Digo, era la televisión, la entendíamos como un aparato y el contenido que estaba ahí adentro. La radio era un aparato y el contenido que nos llegaba a través de ella. Hoy, todos los límites son mucho más difusos. La televisión la podemos ver desde un celular, la radio la escuchamos desde la tablet, la serie la vemos a través de la PlayStation. Es decir, ya no hay una consecuencia entre el medio y el contenido. Y todo esto pasa por algo que Henry Jenkins denomina la convergencia cultural. Hoy las piezas de contenido, las piezas culturales, empiezan a converger en un solo dispositivo, que a su vez puede ser un montón de dispositivos. Un teléfono,
una tablet, una notebook, una consola de videojuegos, una Smart TV. Y a través de cada uno de esos dispositivos nosotros podemos consumir todos estos medios, que antes eran dispositivos distintos: diarios, radio, televisión, series, cine. Entonces, de nuevo, volviendo a esta idea de que nosotros nos representamos en función de lo que interpretamos del mundo que nos rodea, hay fenómenos que son más que interesantes. ¿Saben, en términos históricos, cuál es el producto cultural más exitoso? La Biblia. Exactamente. El producto más reproducido, el que más rápidamente se reproduce. ¿Eh? Call of Duty Ghost, videojuego para PlayStation 3, Xbox, Xbox One, PS4 y PC. Yo lo tengo para todas las plataformas. Y ya lo verán todos. En el primer día que salió a la venta facturó $1.000 millones. Está bueno, por lo menos. Dale. Le ganó al GTA V, que 3 meses antes había facturado $1.000 millones, pero en 3 días. ¿Qué tiene que matar come? Fantasma. Es que esto es muy loco, es muy loca además la historia, porque Call Call of Duty son juegos de guerra, fundamentalmente, ¿no? Lo que se llama First Person Shooter, tirador en primera persona. Es el primer juego que yo veo donde los malos somos los sudamericanos. Que los sudamericanos estamos tomando control del mundo. Se cubre todo. Está todo complicado. ¿Y las norteamericanas? Y es una... Los norteamericanos no tienen que matar a nosotros, somos los malos. Aparecen así. Sí, en un momento. Sí, pero tiene con las historias anteriores. A lo que voy. Cómprate el juego. Las industrias culturales han cambiado, los productos culturales han cambiado, pero hay algo que trasciende. Las historias. Las historias de héroes son las que trascienden. Las historias donde nos podemos sentir identificados, donde alguien que es uno igual que nosotros, uno parte del montón, atraviesa un camino, se encuentra con un mentor que le empieza a contar cosas sobre cómo interpretar la realidad, sobre cómo vencer a la realidad, se encuentra y desarrolla diferentes batallas y luego emerge siendo un héroe. El camino del héroe, literalmente. Y si pensamos en las historias que han trascendido a lo largo de la humanidad, de nuevo, la Biblia. No por nada es la pieza cultural más reproducida en la historia de la humanidad. No es ni más ni menos que es la historia de un héroe. Es otro héroe. Está todo basado en la Biblia. Pero si pensamos, por ejemplo, en cuáles son las 10 películas más vistas en la historia del cine, son 10 historias de héroes grandes. A lo que vamos es, lo que trascienden son las historias. Desde los egipcios, que contaban la historia de cómo hicieron las pirámides, hace poco, hace unos días, interpretaron que en realidad en esos jeroglíficos el que iba adelante de las piedras estaba tirando agua, porque descubrieron unos físicos que con la arena mojada reducís a la mitad el peso de los objetos que movilizás con fricción. Entonces reducían a la mitad el peso, entonces el tipo estaba contando una historia y cuando lo reprodujeron el jeroglífico y pusieron uno adelante con una regadera, estaban contando una historia. Estaban contando cómo hicieron para construir esas pirámides. Una pregunta, ¿por qué ganó Obama? Por todo el sistema de Google Maps que hace sobre... Yo creo sinceramente que ya no, porque Estados Unidos cayó en una crisis financiera, porque quebró Lehman Brothers. Pero lo importante es lo que decía Flor, es la historia que se contó de por qué ganó. Es decir,
ya no es solamente qué es lo que pasa, sino cómo se cuenta. Digo, todos nosotros éramos chicos, pero uno de los hechos históricos de los medios en los últimos 20 y pico de años es la guerra de Irak. Cómo la CNN contó la guerra de Irak. Es decir, nosotros hoy vivimos tan inundados de información, tan rodeados de volúmenes de información, que ya no nos llegan los hechos. Antes no nos llegaban ni los hechos ni sus reproducciones. Hoy nos inundan tanta información y tantos hechos, y tantas reproducciones de información, que nos quedamos en la capa de cómo lo cuentan, en vez de qué pasó. Y es lo que nos pasa en los debates diarios de la política local. Ya no discutimos qué es lo que pasa, sino quién lo dijo, cómo lo dijo, qué herramientas usó para decirlo, desde qué lugar lo dijo, desde qué medio. Al estar tan rodeados de información, y volvemos a lo que decíamos al principio, el tema ya no es qué información tenemos acceso y qué información almacenamos, sino cómo la procesamos. Internamente primero, y ese primero hace el colectivo de la sociedad. ¿Cuáles son los filtros que nosotros tenemos para definir si esta información es más válida que otra? Posiciones ideológicas, relatos, la experiencia, la fe, la intuición. Es decir, hoy, de alguna forma, hay actores, además, que nos dicen que, además de toda esta información que nosotros recibimos, hay otra información. Y es la que no recibimos. Y es la que muchas veces es más importante que la que recibimos. Edward Snowden, por un lado, contando lo último del proyecto PRISM, que no sé si lo conocen, que es, espero que lo conozcan, pero primero en realidad Julian Assange, ¿no? Con Wikileaks. Liberar datos confidenciales. Podemos discutir si está bien o no, si está mal o no, si nosotros siendo Estado estaríamos contentos o no con lo que dice el individuo. Probablemente no. Pero planteó un debate. Y es, hay mucha más información en realidad de la que nosotros tenemos alcance. Hay mucha más información almacenada y muchas veces es mucho más valiosa esa información de la que nosotros realmente tenemos. Y el caso de Snowden, que es el que está a la derecha, Edward Snowden, que es el whistleblower, como dirían los yankees, el que vende la información del proyecto PRISM, que es un proyecto de la NSA, que es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Es un proyecto que pretende conocer datos privados, y efectivamente lo hace, de las personas que viven en cualquier lugar del mundo. Es acceder a la información de las personas y es interpretar esa información para tomar decisiones de inteligencia o de defensa. No sé si alguno ha salido del país últimamente, pero cuando volvemos a ingresar a nuestro país nos pasa algo que, cuando salimos también, que no pasa en la mayor parte del mundo. Y que nos piden... ¿Qué? Que no pasa nada. Y que nos piden nuestros datos biométricos. ¿Saben lo que es un dato biométrico? La huella digital, por ejemplo, pero un dato biométrico es la configuración de mi cara. Pero en Estados Unidos estamos protegidos los datos biométricos que acá, en términos de protección de datos personales. Aún en Estados Unidos. Pero un dato biométrico también es cómo caminamos. Se pueden mapear e identificar personas según los datos cinéticos de cómo se mueven.
Ni hablar obviamente de los mapas genéticos. Hoy los estados tienen una capacidad de acceder a un volumen de datos sobre nosotros que son sensibles y que de alguna forma deberían estar protegidos. Hace poco en nuestro país se creó el Ministerio de Cultura. No sé si todos lo vieron. La cultura es una política pública. La cultura, sin lugar a dudas, es un área donde los estados expresan esa forma de representar la sociedad. Y más allá de que muchas veces lo pensamos como un tema en términos de políticas públicas secundario, menor, es central, porque es la forma en la que se reproducen los esquemas, los estereotipos y las formas en las cuales nosotros terminamos después interpretando a esa realidad que nos rodea. Desde Capusotto y su visión peronista sobre la realidad, hasta las manos de Filippi y los métodos piqueteros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo reproducimos la sociedad que nosotros pretendemos? Más allá de nuestra acción militante. ¿Cómo reproducimos esos esquemas y esas formas de plantear una sociedad que es la que nos motiva a estar un viernes a la noche con la lluvia en el Indio? ¿Cómo lo hacemos más allá de nuestra acción militante? ¿Cómo lo trasladamos en discurso? ¿Cómo lo trasladamos en símbolos? ¿Cómo lo trasladamos en elementos de reproducción que van más allá de la dialéctica política? Yo estoy convencido, y quizás parte de muchos de los debates que originan que estoy hablando acá, que es una de las batallas que menos atendemos. Es uno de los espacios que, como reproductores de una visión ideológica que tiene que ver con los principios socialdemócratas, no atendemos. Y creo que es una de las debilidades por las cuales, cuando vamos a reproducir nuestro discurso a ámbitos más allá de los que recorremos diariamente, no tenemos los códigos, que eran los que decíamos hoy, que es cuando se pierden las culturas, no tenemos los códigos para trasladar ese mensaje. Porque, y acá lo último, nosotros nos vemos sobre cómo nos reproducimos, sobre cómo socializamos entre nosotros, sobre cómo nos vinculamos como seres dentro y afuera del comité, nos pasa eso que está ahí. Eso que ven ahí son mis amigos de Facebook. Cada punto es una persona, cada línea es una amistad. La densidad se da por volumen de relaciones en común. Bueno, esa mancha que ven ahí somos todos radicales. Esa mancha de personas que en el medio comparten miles de contactos en común en Facebook. Y eso representa la endogamia a través de la cual nos comunicamos. Nosotros hablamos de la institucionalidad de las instituciones institucionales. Y nos quedamos en ver cómo las cambiamos. Y eso no es un proceso que solamente se dé a través de la retórica y de la dialéctica, sino que se tiene que reproducir en los circuitos donde nosotros vivimos y donde la gente normal, que no es la que está en esa mancha violeta en el medio, se comunica. Yo creo y estoy convencido de que por más estrategias electorales que desarrollemos, por más proyectos locales o hiperlocales que generemos, por más coyuntura que nos pueda ayudar o no, si no resolvemos la problemática sobre cómo reproducimos
nuestras ideas en términos culturales, nosotros mismos no nos vamos a creer lo que decimos. Ya nos pasó. Sí, no importa. Nosotros generamos un crecimiento electoral, generamos un proceso político que terminó avanzando en un proyecto de gobierno y que terminó ganando la presidencia de la nación, pero que no tenía una cultura implícita, que no tenía un espacio común de valores compartidos más allá de la cuestión electoral. Hoy tenemos desafíos similares. Hay cuestiones que se están reproduciendo en ese sentido. El tema es, y acá también algo que nos afecta más directamente, es los procesos culturales tienen una raigambre juvenil que es casi necesaria para que se esparzan en la sociedad. El tema es cuánto de esa carga ideológica, de esa carga de valores que nos unen hoy acá, es la que vamos a plantear en nuestros debates más allá del pamphlet. Eso es todo por mi parte.